Oh God, no. Imagina esto. Estás en el siglo XX, eres un psiquiatra, y como todo psiquiatra de aquella época le tiene un gran respeto al gran exponente y padre de la psicología, Sigmund Freud. Así que, de pronto, Freud te invita a una cena con él. Y tú dices, wow, qué genial, ¿no? Bueno, claro, en palabras del siglo XX. Qué gran honor. Y aceptas y vas a la cena. No te lo puedes creer, estás comiendo con el mismísimo Sigmund Freud y están teniendo una conversación súper amena. Y de pronto se te ocurre decir una idea que es un tanto diferente a la de sus teorías, por no decir mucho. Pero Freud, en lugar de debatir tu idea, se desploma y se desmaya, cae en el suelo. Y tú te asustas un poco y piensas, ¿qué pasó? ¿No? Pero cuando ves que se recupera y de pronto se levanta, te mira fijamente y te dice, tú me deseas la muerte. Y tú te quedas enormemente sorprendido ante la acusación, pero por alguna razón lo dejas pasar y sigues cenando con él. Esto no es una escena de película de terror psicológico. Esto en realidad sucedió en el siglo XX y fue el detonante de la mayor ruptura en la historia de la psicología. Y es que muchos hemos escuchado sobre las teorías de Freud o de Carl Jung, o al menos a grosso modo hemos escuchado de ellos. Pero lo que nunca hemos escuchado, porque la historia nos lo ocultó, al menos la que se enseña en los colegios y universidades, es el drama, los desmayos y el enorme precio que Jung tuvo que pagar por defender sus ideas. Mi nombre es Priscila y esto es Ser Alquimia. El día de hoy te voy a contar el chismecito histórico que cambió la psicología para siempre. Pero antes de continuar, comparte este video ahora mismo a ese amigo con el que tanto hablas, sobre todo de rupturas, para que tengan harto tema de qué conversar. Ahora sí, para continuar con la historia y entender este choque entre titanes, tenemos que viajar a 1907. Carl Gustav Jung era un joven y brillante psiquiatra suizo. Cuando conoce a Sigmund Freud por primera vez, la química entre ellos, a nivel intelectual, claro, fue tan brutal que su primera conversación duró más de 12 horas continuas. Freud estaba impresionado y podría decirse hasta cierto punto que obsesionado con Jung, pero no solo por su inteligencia, sino porque hasta ese momento casi todos los seguidores de Freud eran judíos al igual que él, y el temor de Freud era que sus teorías fueran víctimas del antisemitismo de la época. Temía que el psicoanálisis fuera descartado por esas razones. Por eso, cuando el brillante Jung, un suizo que nada tenía que ver con ese círculo, se unió a él, Freud vio la solución a todos sus problemas. Freud empezó a llamarlo abiertamente su heredero, su hijo espiritual y el próximo líder del movimiento psicoanalítico. Jung tenía el futuro asegurado, la fama y el respaldo del hombre más poderoso de la psicología. Lo tenía todo, hasta que se atrevió a pensar por sí mismo. El primer síntoma de que las cosas se iban a poner tensas entre los dos
Ocurrió en 1909. Ambos viajaban en barco hacia Estados Unidos para dar una conferencia. Y en medio de una charla casual, Jung habló sobre unos cadáveres momificados que habían descubierto en las turberas. Un tema puramente antropológico que emocionaba al suizo de sobremanera. Y es en ese preciso momento cuando de la nada Freud se desmaya. Al volver en sí, acusó a Jung de algo que lo dejó impactado. Lo acusó de desear su muerte. Y, pese a la sorpresa, Jung lo dejó pasar. Sin embargo, el verdadero quiebre entre ellos era inevitable. Las teorías sexuales de Freud. Para Freud, todo, absolutamente todo en la mente humana se reducía al sexo. Pero Jung sentía que la mente era mucho más profunda, vinculada a la espiritualidad, los símbolos y la alquimia. En 1912, Jung publica Transformaciones y símbolos de la libido. Y es en este libro que Jung dice algo completamente revolucionario para su época. La libido no es solo energía sexual, es creatividad, es espiritualidad, es arte, crecimiento espiritual. Para Freud, esto no fue una discrepancia científica, fue una traición absoluta. Freud podía ser muy mente abierta para su época, pero con sus teorías sexuales era un dictador. No aceptaba ninguna opinión que fuera diferente en este aspecto. El clímax del drama llegó en el Cuarto Congreso Psicoanalítico Internacional. Durante una cena posterior al Congreso, el grupo discutía sobre un faraón que había destruido los íconos de su padre para poder crear una religión monoteísta. Alguien sugirió que el faraón lo hizo por un complejo paterno, un odio hacia su padre. Jung intervino y dijo: no, creo que simplemente fue una idea creativa del faraón, porque él realmente admiraba a su padre. Y ¡boom! Freud se volvió a desmayar. Cayó tendido en el suelo. Jung, que era un hombre de más de 1,80 m, aunque muchos no lo saben, lo cargó suavemente y lo acostó sobre un sofá. Según los registros de la época recopilados por el New York Times, Freud volvió a colapsar por la oscura sospecha de que su hijo profesional quería verlo muerto. A partir de ahí, la relación se congeló por completo. En sus cartas, Freud dejó de escribirle «querido amigo» y pasó a escribir «querido Dr. Jung». El vínculo se congeló como el iceberg del que tanto hablaba Freud. Pero aquí es donde viene la parte más injusta y dolorosa para Jung. Y es que, por defender su verdad frente al dogma de su mentor, su mundo se vino abajo en 3 actos. Primero, la pérdida de su mentor. Freud lo desterró de su vida radicalmente en 1913, cortando toda comunicación con él, y Jung se quedó sin el padre que tanto admiraba. Segundo, el rechazo de la comunidad. Sus propios colegas le dieron la espalda, lo menospreciaron, y la asociación psicoanalítica prácticamente lo obligó a renunciar. Se convirtió en un paria. Tercero, la demolición de sus ideas revolucionarias. Al rechazar el modelo de Freud,
Jung se quedó literalmente sin herramientas teóricas para explicar la mente. Se quedó en la nada absoluta. Tuvo que reconstruir la psicología desde cero. Jung arriesgó su carrera, su reputación y su estabilidad por no traicionar lo que en su interior sabía, pero que no descubriría hasta años más tarde, que la alquimia y la psicología estaban conectadas. ¿Conocías los detalles de esta ruptura entre Freud y Jung? Cuéntame si alguna vez has tenido que terminar una amistad importante para ti solo porque tenían ideas diferentes respecto a un tema que consideraban sumamente importante, valga la redundancia. ¿O alguna vez has tenido un conflicto con un profesor que, tras una opinión que diste en la clase, te agarró de punto, por así decirlo, porque tenías ideas muy diferentes a las de él? ¿Te ha pasado? Te leo aquí en los comentarios. Ahora prepárate, porque si crees que quedarse solo y sin colegas fue lo peor para Jung, no tienes idea de lo que viene después. Y es que el proceso de transformación por el cual pasó Jung y lo que le ayudó a postular sus próximas teorías casi le cuesta la cordura. Si quieres saber cómo sobrevivió y cómo su crisis dio origen a la psicología profunda, entonces activa la campanita para no perderte el próximo video. Esto ha sido Ser Alquimia, tu libertad consciente. Nos vemos. Bye.